Imagina esto. Estás de pie bajo la sombra del Palatino en Roma. El año es 218 después de Cristo, y el aire se siente pesado con susurros y un pánico silencioso. Las fachadas de mármol de los palacios imperiales brillan blancas bajo el ardiente sol mediterráneo. Pero detrás de toda esa belleza, algo podrido se esconde. Puedes olerlo. El dulce aroma de perfumes finos mezclado con el fuerte olor del vino derramado. Y algo más oscuro, que hace que el estómago se te retuerza. Desde detrás de las puertas doradas del palacio, escuchas flautas y tambores, pero no es una música tranquila para ceremonias, es salvaje, cruda y mareante, el tipo de ritmo que acelera el corazón y llena la mente de pensamientos prohibidos. Un esclavo pasa corriendo junto a ti. Su rostro está pálido como la piedra, sosteniendo una copa dorada tan fuerte que sus nudillos se ven blancos. Sus ojos se mueven de un lado a otro, como si temiera que alguien lo estuviera observando, alguien que pudiera delatarlo. ¿Pero a quién? ¿Al emperador? ¿Y cuál de ellos? ¿El gobernante oficial o el muchacho sirio de 14 años que de alguna manera tomó el trono y convirtió el imperio en su patio de juegos? Te pegas contra una columna de piedra mientras los guardias pretorianos marchan cerca. Sus rostros se mantienen rígidos bajo los cascos de bronce. Incluso ellos, los protectores de élite del emperador, parecen incómodos e inseguros. Uno murmura sobre una abominación y el castigo de los dioses, pero tan bajo que casi crees haberlo imaginado. Dentro, sobre la música, se alza una voz. Es joven, clara, pero con una autoridad que te eriza la piel. Las palabras son en latín, con acento extranjero, pero el sentido se pierde en el caos. ¿Es una celebración? Mientras más escuchas, más parece otra cosa, algo desesperado, algo demente. Esta es Roma en peligro, cuando el joven llamado Heliogábalo se siente en el trono de César. Y nadie, ni el Senado, ni la Guardia Pretoriana, ni siquiera los dioses, parecen saber qué hacer. Para entender cómo Roma terminó con un adolescente de 14 años rehaciendo el imperio con deseos que nadie se atrevía a decir en voz alta, debemos retroceder. No al inicio de Roma, esa es otra historia, sino al final de la dinastía Severa, cuando las grietas del sistema se abrieron lo suficiente para que algo nuevo y perturbador se colara. El muchacho que se convirtió en el emperador Heliogábalo nació como Marco Aurelio Antonino alrededor del año 204 después de Cristo en la ciudad de Emesa, lo que hoy llamamos Siria. Pero incluso ese nombre, Marco Aurelio Antonino, era falso, un truco para conectarlo con el famoso emperador filósofo Marco Aurelio. Su verdadero nombre era Vario Avito Vasiano, y había nacido en una familia noble siria que sabía una cosa. En Roma, la sangre no significaba nada a menos que pudieras hacer creer a todos que lo significaba todo. Imagina el joven Vario en Emesa. Crece bajo la sombra del gran templo de El-Gabal, el dios Sol. La piedra negra del meteorito del dios había caído del cielo y se convirtió en el centro del culto sirio. El templo dominaba el horizonte, lleno de cánticos sacerdotales, gritos sagrados, espeso incienso y el olor cobrizo de los sacrificios animales. No era Roma, con su orden de mármol y sus líneas rectas. Era Oriente, donde las religiones se mezclaban como colores en el agua. Donde lo sagrado y lo profano, lo masculino y lo femenino, lo humano y lo divino se fundían en un éxtasis único. En Roma rezabas con respeto y rituales. En Emesa adorabas convirtiéndote en el Dios, dejando que lo divino hablara a través de ti hasta no distinguir dónde terminabas tú y dónde comenzaba él. Su madre, Julia Soemias, era ferozmente ambiciosa. Su ambición ardía tan fuerte que podría iluminar el faro de Alejandría. Era sobrina de Julia Dobna, esposa del emperador Septimio Severo, quien había probado el poder como emperatriz. Cuando Julia Dobna murió en el 217 después de Cristo, poco después de que su hijo Caracalla fuera asesinado, dejó tras de sí una red de mujeres sirias acostumbradas a mover los hilos en las sombras del imperio. Pero las sombras no eran suficientes para Julia Soemias. Ella quería a su hijo en el trono y desgarraría el imperio para lograrlo. Su oportunidad llegó cuando el emperador Macrino, el hombre detrás del asesinato de Caracalla, cometió un error fatal. Intentó reducir la paga de las legiones en Siria.
Los soldados romanos eran muchas cosas, pero pacientes no lo eran, especialmente con el dinero. Julia actuó rápido. Difundió el rumor de que el joven Vario era hijo secreto de Caracalla, fruto de un supuesto romance con su propia hermana. Era una afirmación tan escandalosa que la gente pensó que debía ser verdad. En un mundo donde las líneas de sangre eran todo, decir que tu hijo era el bastardo de un emperador muerto era o un golpe de genio o un suicidio. Ahora imagine el campamento sirio de la Legio III Gálica. En mayo del 218 después de Cristo, los soldados llevaban meses furiosos por la reducción de paga. Su lealtad hacia Macrino pendía de un hilo. Entonces Julia aparece, con su hijo. Él viste la púrpura del poder, su rostro pintado al estilo oriental, sus movimientos suaves y graciales, fascinantes e inquietantes para los endurecidos soldados. Ella les dice que es hijo de Caracalla, el heredero legítimo. Más aún, que es la forma viva de El Gabal, el dios sol sirio, venido a traer una nueva edad dorada. Los soldados miran a ese joven pintado, esa figura entre hombre y mujer, entre humano y divino. Algo se agita en ellos. Tal vez fe, tal vez la promesa de más paga, tal vez algo más oscuro, una especie de locura. Sea lo que fuere, se arrodillan, sus voces retumban en el campamento. Salve César, salve Marco Aurelio Antonino, salve Heliogábalo. El nombre que le dieron ni siquiera era real. Es el nombre de su dios, y al tomarlo, está diciendo que no es solo emperador, sino un dios viviente. El emperador Macrino, sentado en su palacio en Antioquía, debió sentir que el suelo se movía bajo sus pies al escuchar esto. No era simplemente otra revuelta militar. Roma ya había visto muchas de esas, y normalmente podían ser aplastadas o compradas. Pero esto era algo nuevo, algo que mezclaba poder político con locura religiosa, lo que lo hacía casi imposible de detener con tácticas normales. Imagina a Macrino en su sala privada, leyendo un informe tras otro de sus espías y generales. Todos decían lo mismo. El muchacho no solo se hacía llamar emperador, también se proclamaba un dios. Sus seguidores no eran solo soldados queriendo más paga, eran creyentes de un nuevo tipo de culto, uno que hacía que las antiguas tradiciones romanas parecieran débiles y vacías. Y el propio muchacho. Los informes eran tan extraños que Macrino debió pensar que sus espías mentían. Decían que aquel joven de 14 años a veces vestía como hombre, a veces como mujer, a veces como ambos, que realizaba ceremonias salvajes con danzas, cantos y lo que los romanos llamaban actos antinaturales, que hablaba de casarse no solo con mujeres, sino también con hombres, con dioses, e incluso con ideas sin nombre en latín. Esto no era solo una rebelión, era una revolución, un ataque contra todo lo que Roma representaba, la virtud masculina, el gobierno racional, la línea entre ciudadano y súbdito, entre humano y divino, entre lo correcto y lo indebido. Macrino reúne a su ejército y marcha al sur para aplastar este levantamiento sirio antes de que se extienda. Pero cuando sus soldados se acercan al campamento rebelde, ocurre algo impactante. Sus propios hombres empiezan a murmurar sobre el joven que se hace llamar el dios sol renacido. Cuando llega la batalla, apenas parece una lucha real. Se ve más como una convención masiva. Los soldados de Macrino contemplan el esplendor colorido de los seguidores de Heliogábalo. Escuchan el profundo retumbar de los tambores de guerra sirios. Ven a soldados en frenesí, creyendo luchar por un dios viviente. Y entonces, los hombres de Macrino cambian de bando. Imagina el momento en que Macrino se da cuenta de que todo terminó. Sus orgullosas legiones, el corazón de la fuerza romana, lo abandonan para unirse a un místico adolescente sirio que promete no solo victoria, sino también un cambio espiritual. El emperador que mató para llegar al poder de pronto se queda solo. Huye, pero no tiene a dónde ir. En pocos días es capturado y ejecutado. Su cabeza es enviada a Heliogábalo como prueba de que el viejo orden ha caído. El muchacho que una vez fue llamado Vario Avito Bassiano, que se convirtió en Marco Aurelio Antonino por la política, que se renombró Heliogábalo por su dios Sol, es ahora el gobernante de Roma. Pero gobernar y controlar no son lo mismo. El viaje de Siria a Roma dura meses y no se parece a ningún otro que un emperador haya hecho antes. Imagina la larga caravana cruzando el Mediterráneo y entrando en Italia.
Soldados romanos marchan junto a sacerdotes sirios. Funcionarios imperiales con túnicas púrpuras caminan al lado de cortesanas pintadas. Mujeres sagradas de los templos viajan junto a guardias pretorianos, que aún no están seguros de lo que han aceptado. En el centro está Heliogábalo, montado en un carro dorado tirado por caballos blancos. Su apariencia cambia cada día. A veces se viste como un emperador romano correcto, con toga y dignidad, digno heredero de Augusto y Trajano. Otras veces lleva túnicas orientales, el rostro pintado, joyas brillando, pareciendo más que un bailarín de templo que un general. Pero no es solo su aspecto lo que sorprende a la gente, es cómo actúa. Los emperadores romanos debían ser distantes, formales, vistos solo en ceremonias solemnes. Heliogábalo se lanza a las multitudes, toca a los soldados comunas, se muestra en trances religiosos públicos, dejando a la gente insegura de si estaba bendecido por los dioses o estaba loco. A medida que la procesión se acerca a Roma, más mensajes llegan a la capital. El Senado escucha una historia tras otra que suena más a política que a un cuento oriental fantástico. El nuevo emperador baila en público, usa ropas femeninas, dirige ceremonias con actos tan vergonzosos que los senadores ni siquiera puedan mencionarlos. Imagina la curia llena de la élite de Roma pretendiendo que aún importan. Algunos discuten resistir. Seguramente la guardia pretoriana protegerá las costumbres romanas de esta locura oriental, pero otros dicen que es inútil. El muchacho tiene al ejército y enfrentarlo traerá guerra civil. Pero bajo las palabras hay un miedo profundo, que algo en el corazón de Roma está a punto de cambiar. Durante siglos Roma se había expandido hacia el este, conquistando tierras y mezclándose con sus pueblos, pero siempre manteniendo su alma romana. Ahora por primera vez, el este no estaba siendo conquistado, estaba conquistando. Traía sus dioses, sus costumbres, sus extrañas formas, y amenazaba con transformar Roma desde dentro. Cuando Heliogábalo finalmente entra a Roma en el verano de 219 después de Cristo, toda la ciudad contiene la respiración. Imagina las calles mientras su procesión atraviesa las puertas. La multitud se reúne, algunos vitorean, otros guardan silencio, temerosos. El emperador avanza en su carro dorado, pero a su lado va una enorme piedra negra, el meteorito sagrado de El Gabal, traído desde Siria para convertirse en el corazón de una nueva religión. Esto no es solo un cambio de gobernante, es una invasión espiritual. El joven emperador no solo quiere gobernar Roma, quiere transformarla, rehacer la capital del imperio en una copia de su tierra siria, y tiene el poder para intentarlo. La primera señal llega apenas días después de su llegada. Heliogábalo declara que casará la piedra del Gabal con Minerva, la diosa romana de la sabiduría y la guerra. Ningún romano había hecho algo así nunca antes. Mezclar a los dioses sirios y romanos conmociona a los presines. Y eso es solo el inicio. En pocas semanas, el joven empieza a construir un gran templo en el Palatino. No para Júpiter, Marte o los dioses habituales de Roma, sino para El Gabal. Martillos y cinceles resuenan por toda la ciudad mientras los obreros elevan un monumento a un dios que la mayoría de los romanos ni siquiera conocía. Imagina el miedo expandiéndose por Roma al correrse la voz de cada nuevo acto. El emperador está colocando a sacerdotes sirios en altos cargos de la religión romana. Ha comenzado nuevas ceremonias con danzas, música y cosas que los testigos llaman indescriptibles. Viste ropas femeninas en público, no para esconderse ni como burla, sino como una declaración que nadie entiende del todo. Ese misterio resulta peor que conocer la verdad. Los nobles romanos miran con horror cómo su mundo se derrumba. Estos hombres, orgullosos de familias que se remontan al inicio de la República, se ven a sí mismos como guardianes de la tradición romana. Han sobrevivido guerras civiles e invasiones, pero nunca habían enfrentado a un emperador que pareciera querer destruir todo lo sagrado. No son solo los nobles quienes tiemblan, los romanos comunes luchan por comprender lo que ocurre con su ciudad. El emperador que ve no se parece en nada a las estatuas de mármol de Augusto ni a los retratos severos de Marco Aurelio. Esto es algo nuevo, extraño y chocante. Cuestiona sus ideas sobre el poder, el género y lo que significa gobernar. Imagina a un tendero tratando de explicar a sus hijos por qué el emperador se viste como mujer, por qué las ceremonias parecen fiestas en lugar de cultos, por qué el palacio está lleno de música y risas todo el día y la noche. ¿Cómo respetar la autoridad imperial cuando el emperador se burla de cada regla de conducta? Muchos romanos dejan de intentarlo.
Se adaptan. Sobreviven. Intentan sacar provecho si pueden. Los más astutos adulan a los amigos sirios del emperador, copian la moda oriental y fingen aceptar la extraña nueva religión. Quienes se resisten desaparecen, a veces solo por un tiempo, pero lo suficiente para asustar a todos los demás. Aún así la rabia crece bajo la superficie. Roma siempre ha odiado el cambio y defendido la tradición. Ahora esas tradiciones son burladas por un emperador adolescente que dice ser divino. Es demasiado. La guardia pretoriana comienza a mostrar grietas. Son soldados jurados a proteger al emperador, pero su idea de emperador significa nacimiento romano, fuerza masculina y respeto por los valores. Heliogábalo no tiene nada de esto, y sus actos son cada vez más extraños. Imagina los cuarteles cuando escuchan su último plan. Hoy dice que se casará con un cortesano. Mañana afirma que es la diosa Venus renacida. La próxima semana quiere construir baños públicos donde hombres y mujeres se bañen juntos, rompiendo todas las normas romanas de modestia. Los guardias murmuran, obedecen, pero ¿cuánto puede durar la lealtad cuando cada orden parece humillante? Las cosas empeoran cuando Heliogábalo empieza a entrometerse en el gobierno. Da los principales cargos a sirios elegidos por su belleza, no por su habilidad. Interrumpe las sesiones del Senado con rituales extraños. Promulga decretos que contradicen siglos de ley romana, basados en capricho y no en política. Imagina el Senado en su segundo año. La cámara de Cicerón y Augusto ahora huele a incienso oriental y resuena con flautas sirias. El emperador entra con túnicas doradas, el rostro pintado, andrógeno y elegante, declara una visión de su dios Sol, exigiendo nuevas leyes. Estas leyes cambiarían el matrimonio romano, permitirían relaciones entre hombres y aprobarían actos que los romanos siempre habían llamado inmorales. Un viejo senador protesta. Heliogábalo no lo mata. Eso sería demasiado obvio. En cambio, lo envía a una provincia lejana, cortándolo del poder. El mensaje es claro. Adáptate y vive. Resiste y desaparece. Pero lo más impactante no es la política, es el género. Roma creía que la virtud masculina era la base del orden. El emperador debía ser el modelo de hombría romana. Heliogábalo rechaza esto por completo. Los antiguos escritores dicen que usaba ropa femenina, maquillaje e incluso buscaba médicos que pudieran cambiar su cuerpo al de una mujer. Los historiadores actuales debaten si esto era verdadera identidad o simple teatro para escandalizar, pero a los romanos no les importaba la razón. Todo lo que veían era a un emperador negando la idea misma de un gobierno viril. Imagina los susurros en los hogares romanos. Los padres intentan explicar por qué el emperador aparece con vestidos de seda y collares de perlas. Las madres se preguntan qué ejemplo da esto a sus hijas. ¿Qué significa para el poder y el orden? Los roles de género, ya frágiles en un imperio de muchas culturas, parecen tambalearse y abrirse a cuestionamientos. Su vida personal se convierte en un interminable chisme. Se dice que se casó con mujeres, hombres, cortesanos, príncipes extranjeros e incluso con dioses, en bodas que mezclaban ceremonias romanas con rituales sirios. Nadie sabe si eran matrimonios o ritos religiosos extraños. Pero no son solo los matrimonios lo que escandaliza, es cómo Heliogábalo habla de ellos. Dice abiertamente que quiere ser tratado como mujer en sus relaciones con hombres. Habla de actos que los romanos consideran inmorales, indecibles, cosas susurradas solo en burdeles, jamás en la sociedad respetable. Imagine el horror de los aristócratas, acostumbrados a emperadores que proyectaban fuerza y dominio, ahora viendo a un reinante que parece deleitarse en invertir todas las expectativas. El ideal romano era el ciudadano guerrero. Ahora tienen un gobernante que parece disfrutar siendo sumiso, encontrando placer en cosas que la cultura romana asociaba con debilidad y feminidad. No solo es políticamente peligroso, sino también mentalmente perturbador, sacudiendo ideas de poder y género en las que los romanos habían creído durante siglos. El lado religioso del gobierno de Heliogábalo complica aún más las cosas. Su devoción al dios Sol sirio no es solo una elección personal, es un plan para rehacer la religión romana al estilo del misticismo oriental. El viejo modo romano, basado en contratos y rituales correctos, es reemplazado por algo más salvaje, más personal y más arriesgado. Imagina el nuevo templo de Helagabal, con el emperador dirigiendo el culto. La piedra negra llegada de Siria se alza en el centro, rodeada de altares dorados y cortinas de seda.
El aire está cargado de incienso y suenan instrumentos extraños, tambores, flautas y cuerdas que ningún templo romano había escuchado antes. El emperador se mueve como parte danzante, parte sacerdote, parte actor. Canta en lenguas que la mayoría no entiende, invocando a dioses con nombres que los romanos jamás habían oído. Viste túnicas que borran la línea entre hombre y mujer, entre emperador y sacerdote, entre humano y divino. A su alrededor se alzan cortesanos elegidos por su belleza o devoción. Algunos son nobles sirios conocedores de la fe, otros son aristócratas romanos que se adaptaron, y algunos más son esclavos o libertos elevados por su apariencia o entusiasmo. Para los viejos romanos que observan desde un lado, se siente menos como religión y más como un espectáculo impactante de placer. La línea entre lo sagrado y lo profano, entre culto público y goce privado, ha desaparecido. Lo que queda parece glorificar el exceso. Pero quizá ese es el punto. Tal vez el reinado de Heliogábalo no trate de su propio placer o poder. Tal vez se trate de transformación, de usar el trono para reconstruir la vida romana con valores nunca vistos. Si es así, sería el mayor experimento de la historia. Usar el imperio mismo como prueba de nuevas ideas sobre género, amor y religión. La pregunta es, ¿puede Roma sobrevivirlo? En el tercer año de su reinado, aparecen grietas. El Senado se impacienta. La guardia pretoriana empieza a dudar de su lealtad. Las provincias reportan disturbios, confundidas por el caos en Roma. Surgen problemas de dinero. El enorme gasto en ceremonias y espectáculos vacía el tesoro. Los favoritos incompetentes arruinan el buen funcionamiento del imperio. Su nueva religión ofende a los grupos tradicionales, pero no logra ganar seguidores sólidos. Imagina a Julia, su madre, dándose cuenta de su error. Quiso coronar a su hijo, esperando que gobernara como otros emperadores, quizá con unos toques sirios, pero aún romano en esencia. En cambio, lo ve transformar el imperio en algo extraño e inestable. Sus habilidades como rebelde, encanto, atrevimiento e inspiración de lealtad, ahora son defectos como gobernante. El muchacho que proclamó ser Dios Sol brilla demasiado, consumiéndolo todo. Como el sol, quizás sea demasiado fuerte, demasiado ajeno, demasiado peligroso. Roma había sobrevivido guerras, invasiones, colapsos económicos y plagas. Pero nunca esto. Un emperador decidido a destruir la base misma del orden romano para construir algo nuevo. Para nobles, soldados y sacerdotes, Heliogábalo es ruina. Pero para esclavos, libertos, mujeres, marginados y minorías, es una oportunidad, una visión de libertad. Este choque de dos Romas decidirá no solo su futuro, sino del imperio. El joven emperador prometió transformación y cumplió. ¿Pero puede Roma soportarlo? El clímax se acerca. Pronto las fuerzas que lo elevaron se volverán contra él, y la caída será rápida y violenta. Los sirvientes del palacio susurran sobre nuevos sueños. No visiones brillantes de dioses, sino óculas. Sombras en las esquinas, voces en lenguas extrañas, pasos que se detienen cuando él se gira. ¿Es culpa? ¿Es miedo? ¿O es la ira de los viejos dioses a los que ha insultado? Imagínalo de noche, caminando por pisos de mármol mientras su esposo Hierocles, el auriga que representa su sueño de belleza masculina, duerme profundamente. El muchacho que alguna vez comandaba ejércitos ahora se sobresalta con cada sombra, se inquieta con el más mínimo ruido, siempre mirando por encima del hombro. De día su rareza crece. Las sesiones de corte, antes llenas de espectáculo, se disuelven en discursos sobre complotes cósmicos. Mata a servientes por insultos pequeños, luego los perdona minutos después. Sus rituales se vuelven aún más elaborados. Y más desesperado aún, como si intentara cubrir aquellas voces de medianoche, con rituales cada vez más ruidosos. Los sacerdotes sirios que antes lo guiaban, empiezan a alejarse. Estos hombres saben distinguir entre la fe verdadera y una mente que se rompe. Y lo que ahora ven en Heliogábalo parece locura. Cuando tu dios emperador dice que otros dioses lo persiguen por los pasillos del palacio, sabes que es momento de buscar otro trabajo. Julia Soa observa a su hijo con creciente miedo. Ya no es el muchacho seguro que tomó el imperio con encanto y fuego. Es alguien roto, quebrándose bajo la presión. Ella lo entregó todo,
su honor, sus valores, incluso la estabilidad de Roma, para hacerlo emperador. Ahora lo ve destruirse a sí mismo con la misma fuerza salvaje con la que rompió las reglas romanas. Intenta ayudar, rodearlo de hombres más sabios, suavizar su conducta, pero Heliogábalo ya no puede ser suavizado. Está atrapado en un círculo de miedo y orgullo que solo empeora con cada susurro, cada duda, cada señal de que su poder divino no es tan fuerte como creía. El punto de quiebre llega en el invierno del año 221 después de Cristo, durante una de sus ceremonias más exageradas. Imagina el templo de Elagabal. La sala está llena de cortesanos, el aire pesa con incienso, sudor y casi locura. El emperador está frente a la piedra negra, brazos alzados, rogando a su Dios que aparezca. Pero algo falla. Quizá la presión de tener que probarse siempre. Quizá 4 años de luchar solo contra el imperio. Quizá simplemente la mente de un adolescente aplastado por el poder. Sea cual sea la razón, Heliogábalo cae. No es un desmayo fingido, sino un colapso real. Su cuerpo temblando en el templo por la brochera mientras su corte queda paralizada de asombro. ¿Es una visión o es locura? Cuando despierta horas después es distinto. El brillo y la confianza han desaparecido. Habla en susurros de traición, de enemigos ocultos, de dioses que lo abandonan. Roma arde en rumores. Algunos dicen que está loco, otros que se muere, otros más que los demonios lo poseen. Algunos creen que hasta su Dios lo ha dejado. Los detalles cambian, pero el sentido es el mismo. El poder divino que lo sostenía se ha ido, dejando solo a un muchacho asustado con demasiados enemigos. Julia mamea a su tía, ve su oportunidad. Durante 4 años ha permanecido callada, tejiendo lazos con romanos asqueados de su sobrino. Donde Julia Soa confió en dioses extraños y mentiras audaces, Mamea se presenta como la defensora del orden romano. Su hijo Alejandro es todo lo que Heliogábalo no es. Masculino, respetuoso, formado en la ley romana y no en rituales sirios. Con apenas 13 años, ya parece el líder fuerte que el imperio desea. Imagina sus habitaciones llenas de charlas en voz baja. Los líderes pretorianos la visitan, sin hablar abiertamente de traición, pero sí de deber, de tradición, de salvar a Roma de la vergüenza. La guardia es la clave. Juraron servir al emperador, pero su paciencia tiene límites. 4 años viéndolo vestir sedas y joyas, 4 años ejecutando órdenes que ridiculizaban los valores romanos, 4 años sirviendo a un gobernante que se preocupaba más por escandalizar que por gobernar. La disciplina no puede durar para siempre. La última gota llega en marzo del año 222 después de Cristo. Heliogábalo declara que todos los dioses romanos serán retirados de sus templos y reemplazados con imágenes de Elagabal. Ya no es cambio, es destrucción. El emperador que una vez prometió luz, ahora amenaza con borrar la alma misma de Roma. Incluso sus aliados empiezan a abandonarlo. Los sirios murmuran sobre volver a casa. Los nobles romanos se preparan para el próximo gobernante. Los sirvientes del palacio buscan amos más seguros. Mamea actúa el 11 de marzo del año 222 después de Cristo. Heliogábalo y su madre llegan a reunirse con los líderes pretorianos para hablar de un nuevo festival. Pero dentro de la sala los esperan soldados con rostros fríos. Imagina el momento en que Heliogábalo sabe que su Dios lo ha dejado. El muchacho que una vez comandaba ejércitos, ahora enfrenta a hombres que ya no ven un emperador, solo un peligro para Roma. No hay discurso grandioso ni milagro, solo soldados cumpliendo su deber de matar. Julia Soa muere primero, arrojándose sobre su hijo. Su hambre de poder termina en su propia sangre. Luego cae Heliogábalo. El muchacho que se decía inmortal aprende que la muerte es la única ley romana que nadie puede romper. Pero la muerte no es suficiente. Su cuerpo, que una vez estuvo envuelto en púrpura y fue adorado, que una vez desafió cada creencia romana sobre la hombría, el poder y los dioses, es arrastrado por las calles. Ser testigo de la escena divide a la multitud. Algunos aplauden, felices de ver el fin de lo que llaman una abominación. Otros lloran, lamentando la pérdida de algo extraño pero también único e imposible de reemplazar.
Los cuerpos son despojados, cortados, arrastrados por las cloacas y finalmente arrojados al río Tíber como basura. No es solo un rechazo a Heliogábalo como persona, sino a todo lo que representaba. Su experimento de cambiar Roma, su desafío a los roles de género, su intento de traer la religión oriental al corazón de la ciudad. Todo muere con él, todo arrasado por una ola de furia que marcará a Roma durante años. Alejandro Severo, hijo de Julia Mamea, es proclamado emperador apenas unas horas después de la muerte de su primo. Con 13 años, es aún más joven que Heliogábalo cuando tomó el poder. Pero en todo lo demás es su completo opuesto. Donde Heliogábalo rompía tradiciones, Alejandro las sigue. Donde Heliogábalo mezclaba roles de género, Alejandro muestra una estricta virilidad. Donde Heliogábalo elevaba a los dioses sirios, Alejandro restaura a los viejos dioses romanos. Sus primeras acciones buscan borrar a Heliogábalo de la memoria. El templo de Lagabal recibe un nuevo propósito, los sacerdotes sirios son enviados lejos o ejecutados, y la piedra negra del meteorito es devuelta en silencio a Siria. Las leyes que rompieron costumbres romanas son anuladas. Los cargos otorgados por belleza o favoritismo son retirados. Los favoritos sirios que una vez tuvieron poder son exiliados o eliminados. Pero borrar a un hombre de la memoria es más difícil que borrar sus actos. Los 4 años de Heliogábalo dejaron cicatrices profundas en la mente romana. La gente había visto lo que ocurre cuando las tradiciones se quiebran. Cuando el poder, el género y la religión se ponen patas arriba. Ese conocimiento no podía olvidarse sin importar cuántos decretos se proclamaran. Imagina los hogares romanos tras su muerte. Padres explicando a sus hijos por qué el emperador que antes veían en desfiles ahora había sido asesinado. Esposos y esposas conversando en voz baja sobre lo que vivieron en esos años extraños. ¿Qué significaba? ¿Qué enseñaba sobre la autoridad, la identidad y las elecciones que las personas podían hacer cuando ignoraban las reglas? Algunos romanos, sin duda, sintieron alivio. Comerciantes y trabajadores que buscaban paz para sus negocios. Familias nobles que mantenían su estatus en la tradición. Líderes religiosos que llamaban pecado a los cambios de Heliogábalo. Para ellos el gobierno de Alejandro fue seguridad, un regreso al orden, el final de una pesadilla. Pero otros debieron sentir algo distinto. Esclavos y libertos que habían visto en Heliogábalo un deslinde de mayor libertad. Mujeres que notaron que los roles podían ser más flexibles. Creyentes extranjeros que vieron su fe celebrada por un breve instante. Para ellos, el regreso de Alejandro a la tradición no fue una bendición, sino otra jaula. Las historias que han llegado hasta hoy fueron escritas en su mayoría por nobles que odiaban a Heliogábalo. Lo llaman loco, corrupto, un monstruo contra la naturaleza y contra los dioses. Pero recuerda, la historia la escriben los vencedores. Los senadores que participaron en el complot, los soldados que lo mataron, los ricos que se beneficiaron con su caída, todos necesitaban creer que tenían la razón, no solo políticamente, sino también moralmente. La verdad es más difícil. Heliogábalo no fue un santo, y su reinado fue caótico. Pero también fue algo nuevo, un gobernante que usó el poder para cuestionar a Roma misma, sus ideas de identidad, de autoridad y de lo que pasa cuando se rompen las reglas. Como lo juzgues depende de tu visión. Si piensas que Roma sobrevivió solo gracias a sus tradiciones, los valores viriles, el orden religioso, las jerarquías estrictas, entonces Heliogábalo fue un peligro, y su muerte salvó al imperio. Pero si crees que esas tradiciones eran cadenas, demasiado pesadas para un mundo tan amplio como Roma, entonces su reinado fue una oportunidad perdida, una visión de lo que pudo haber sido si el cambio hubiese sido permitido. El muchacho que dijo ser el dios Sol ardió demasiado fuerte y demasiado rápido. 4 años que casi destruyeron el imperio, pero que también revelaron sus debilidades. Su verdadero legado no son sus leyes ni sus templos, sino las preguntas que obligó a Roma a enfrentar. ¿Qué es el poder? ¿Qué es la identidad? ¿Puede un imperio transformarse a sí mismo? Roma lo sobrevivió, como sobrevivió a guerras, plagas e invasores. Pero nunca lo olvidó. Esos 4 años probaron lo delgada que es la línea entre lo que la sociedad acepta y lo que rechaza. De pie otra vez en la calle romana donde comenzamos, viendo a los servientes apresurarse con la mirada baja, comprendes que esto es más que el final de un reinado. Es el final de una prueba de lo que la humanidad puede llegar a ser. Un breve tiempo en que el orden rígido dio paso a algo salvaje, frágil, pero vivo. El carro dorado ya no está.
reemplazado por el paso sencillo de un emperador común. La música exótica ya no suena, reemplazada por himnos antiguos. Los cortesanos pintados ya no existen, reemplazados por hombres serios en togas. Pero si escuchas con atención, en los pasillos de mármol aún puedes escuchar el eco de lo que casi fue. La risa de un joven que creyó que podía reconstruir el mundo y casi lo logró. El gobernante elegido por el dios Sol está muerto, pero las preguntas que dejó sobre el poder, la identidad y el valor vivirán más que él y más que Roma misma. Al final, ese es su epitafio. Se atrevió a soñar con un mundo distinto y pagó el precio por ello.